Hasta esta lección hemos estudiado lo que es matoneo, los efectos que produce en las personas, quién es un matoneador, y ahora entraremos al área de repercusiones del matoneo a nivel de las instituciones, principalmente el colegio. Estas circunstancias no se dan en todas las familias. Hay millones de familias que nunca son llamadas al colegio por una agresión. Nunca. Porque hay algunas que sí, o sea, que tienen en común. Y no importa, por lo menos en el mundo occidental, desde países que tristemente tienen una muy buena educación desde el punto de vista de las pruebas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, pongamos en Colombia son las pruebas, pues a nivel mundial son las pruebas PISA, las pruebas saber en algunos países, ¿no? O las llamadas en Colombia las pruebas ICFES, ¿cierto? Pasando por prácticamente todos los países, sin importar el lenguaje, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, saltando a los Estados Unidos, donde el matoneo es terriblemente alto, toda Latinoamérica. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué caracteriza una familia agresora? Y qué pena que yo lo diga así, en toda la familia en la que agrede, porque el papá y la mamá, ser los representantes de este hijo, son los que tienen que asumir las responsabilidades sobre la agresión. Entonces, la primera situación que uno encuentra es que las situaciones de matoneo no importa el nivel académico de los padres. Encuentra uno personas con doctorados de las universidades más prestigiosas del mundo, que aún así tienen problemas de agresión. En cualquier contexto social. No importa que sea una familia con recursos, ¿no? Sin problema, con herencias, todo lo que uno quiera, eso no elimina el matoneo. No importa que se vean muy bien. A veces dice, pero es que nosotros hacemos todo bien, la casa es perfecta, nuestros trabajos son ideales, tenemos el último carro, tenemos el mejor viaje, mejor dicho, perdón, esas casas no son un antídoto contra las situaciones de agresión. Lo que sí encontramos en común en todas estas familias, sin importar el idioma, desde el sueco hasta el español en Chile, pasando por el portugués de Brasil o el americano de cualquier pueblo de Tennessee, es que los lazos familiares son muy frágiles. ¿Qué quiere decir eso? A veces las horas de trabajo, las necesidades de viaje, a veces son familias que como tienen recursos, los hijos están en toda clase de clases. Judo, gimnasia, ping-pong, natación, ballet, matemáticas, o sea, es un cúmulo de situaciones que realmente no dejan tiempo para la familia. La mamá de pronto resulta que no tiene que trabajar, pero se la pasa manejando todo el tiempo llevándolos y trayéndolos, que crea un estrés inmenso. Y lo más grave es que todo este entorno de tanto trabajo tan duro, y por el contrario, si es una familia que no tiene muchos recursos, entonces los dos tienen que trabajar horas extras, llegan muy tarde, les toca quedarse porque el cierre contable no cuadró, entonces la mamá salió a la medianoche, no tuvo la oportunidad de ver a sus hijos, y en la mañana siguiente antes de salir ya prácticamente dejó todo organizado, a duras penas les dio un beso y no lo volvieron a ver. ¿No? O sea, entonces cuando uno ve, las relaciones familiares son muy frágiles. Hay mucho trabajo, hay mucho dolor, hay mucha queja, pero no hay verdadera familia. Estas circunstancias no se dan en todas las familias. Hay millones de familias que nunca son llamadas al colegio por una agresión. Nunca. Porque hay algunas que sí, o sea, que tienen en común. Y no importa, por lo menos en el mundo occidental, desde países que
tristemente tiene una muy buena educación desde el punto de vista de las pruebas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Pongamos en Colombia son las pruebas, pues a nivel mundial son las pruebas PISA, las pruebas Saber en algunos países, ¿no? O las llamadas en Colombia las pruebas ICFES, ¿cierto? Pasando por prácticamente todos los países, sin importar el lenguaje, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, saltando a los Estados Unidos donde el matoneo es terriblemente alto, toda Latinoamérica. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué caracteriza una familia agresora? Y qué pena que yo lo diga así, en toda la familia en la que agrede, porque el papá y la mamá, ser los representantes de este hijo, son los que tienen que asumir las responsabilidades sobre la agresión. Entonces, la primera situación que uno encuentra es que las situaciones de matoneo no importa el nivel académico de los padres. Encuentra uno personas con doctorados de las universidades más prestigiosas del mundo, que aún así tienen problemas de agresión. En cualquier contexto social. No importa que sea una familia con recursos, ¿no? Sin problema, con herencias, todo lo que uno quiera, eso no elimina el matoneo. No importa que se vean muy bien. A veces dice, pero es que nosotros hacemos todo bien, la casa es perfecta, nuestros trabajos son ideales, tenemos el último carro, tenemos el mejor viaje, mejor dicho, perdón, esas casas no son un antídoto contra las situaciones de agresión. Lo que sí encontramos en común en todas estas familias, sin importar el idioma, desde el sueco hasta el español en Chile, pasando por el portugués de Brasil o el americano de cualquier pueblo de Tennessee, es que los lazos familiares son muy frágiles. ¿Qué quiere decir eso? A veces las horas de trabajo, las necesidades de viaje, a veces son familias que como tienen recursos, los hijos están en toda clase de clases. Judo, gimnasia, ping-pong, natación, ballet, matemáticas, o sea, es un cúmulo de situaciones que realmente no dejan tiempo para la familia. La mamá de pronto resulta que no tiene que trabajar, pero se la pasa manejando todo el tiempo, llevándolos y trayéndolos, que crea un estrés inmenso. Y lo más grave es que todo este entorno de tanto trabajo tan duro, y por el contrario, si es una familia que no tiene muchos recursos, entonces los dos tienen que trabajar horas extras, llegan muy tarde, les toca quedarse porque el cierre contable no cuadró, entonces la mamá salió a la medianoche, no tuvo la oportunidad de ver a sus hijos, y en la mañana siguiente antes de salir ya prácticamente dejó todo organizado, a duras penas les dio un beso y no lo volvieron a ver. ¿No? O sea, entonces cuando uno ve las relaciones familiares son muy frágiles. Hay mucho trabajo, hay mucho dolor, hay mucha queja, pero no hay verdadera familia. Hablábamos de la autoestima del hijo, pero cuando esas cosas se dan, también hablemos de la autoestima familiar. Nosotros somos una familia que necesitamos estar mostrando lo que no somos para sentirnos bien. Le estamos mostrando a nuestro hijo, a nuestra hija, que tenemos como una imagen ante la sociedad que realmente no es la correcta. Pues lo importante es la imagen. No, lo importante es el qué dirán, no lo que realmente somos. Y podemos aparecer muy arrogantes y fuertes, amenazando con demandas, porque esa es una actitud de, ¿no? Como decir yo soy muy fuerte y se van a ver con mis abogados, estilo película, pero eso se ve todos los días en las situaciones de matoneo en los colegios del mundo. Estamos hablando de modelos incorrectos. De pronto en mi familia, cuando yo era niño, cuando yo era joven, se utilizó un modelo similar. Y yo lo estoy repitiendo. Nosotros los humanos somos expertos en copiar modelos. De eso vivimos. Por eso a veces es tan complicado en una familia donde ha habido alcoholismo,
que no haya alcohólicos. Hay que hacer un gran esfuerzo para romper eso, que uno dice, pero ¿cómo es posible si ya sabes lo malo que es el alcohol? ¿Por qué tú repites el esquema que vivía tu papá y que vivía tu mamá? Deberías romper ese esquema. Pues no. Las actitudes dicen muchísimo más que las palabras, porque llegan al cerebro de una manera que ni siquiera somos conscientes de lo que está pasando. Entonces, a mí me preocupa muchísimo cuando hablo con familias donde uno encuentra que los hijos siempre están castigados por algún motivo. Llegó tarde, no lavó los platos, va mal en el colegio, no sacó el perro a tiempo, se levantó tarde. Es absoluta y totalmente increíble. El estado de la familia es castigo. Y buscan a veces como razones para que este fin de semana estén castigados. Algún día hablando con una hija de una familia agresora, ella estaba realmente haciendo cosas terribles. Contaba cómo era su vida. Ya no se acordaba un fin de semana donde ella no hubiera estado castigada. Siempre, siempre. No importaba que pasara todas las materias, entonces le decían que era una mediocre, que hubiera sacado mejor nota. No importaba. Así en el otro corte escolar hubiera perdido 4 materias y ahora ninguna. Entonces, como no fueron excelentes, también castigada, ¿no? Ella misma decía que buscaban razones para estar castigada. Y esa situación también le da... Estoy justificando las acciones, pero desde el punto de vista de las familias, cuando empezamos a entender, el mensaje que estoy diciendo acá es, lo que nosotros hacemos en la casa tiene un tremendo impacto en lo que nuestros hijos hacen cuando no están en la casa. Esto nos lleva a decir algo muy duro. En un altísimo porcentaje, los matoneadores son maltratados, son matoneados. Lo que pasa es que en momentos diferentes, en formas diferentes. Son familias donde los gritos, donde los regaños son normales. Las acusaciones entre los papás son normales. No se asume la responsabilidad nunca. Siempre se dice, es que como él nunca está, es el típico papá ausente. Él no viene, no participa. Y cuando viene acá es a gritarnos a todos. Pero a veces se dice, bueno, pero es toda la dinámica, ¿sí? A veces no se pueden cambiar los hechos que los papás estén separados, no se pueden cambiar los hechos que los papás peleen entre ellos, no se pueden cambiar los hechos de que los papás tengan que trabajar muy duro. Esos hechos no se pueden cambiar, pero eso no es justificación para que los hijos sean maltratados y a su vez ellos maltraten a otros. Las comparaciones son lo peor de la vida. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué te comportas como tu mamá? Eres igualitico de vago a tu papá. Y es increíble cómo se utilizan esos argumentos para justificar maltratos. Por eso es que me ha tocado llegarle a pegar para que entienda. Porque es que con palabras ya no entiende. De paso quiero aclarar que el castigo físico está prohibido en la mayoría de los países. Sobre todo en los de la cooperación de desarrollo económico, como la que pertenece Colombia, la que pertenece Chile, pertenece Brasil, México, todos los países, la mayoría de los países europeos, ¿cierto? Está prohibida. Está prohibido el castigo físico, porque el castigo físico nunca ayuda a mejorar, solamente causa daño. Entonces, si usted se encuentra en una situación, que varias veces he encontrado personas que dicen, ay no, pero una palmada no va a hacerle daño a nadie. Sí, le hace un daño gravísimo. Es gravísimo lo que le hace. No físicamente, sino en su mente, eternamente queda grabada. El daño es devastador. Echarle a los hijos la culpa de los papás. Si a mí me toca trabajar duro, no es porque yo tenga hijos, simplemente porque de pronto no he conseguido un mejor puesto. De pronto no tengo las calificaciones, de pronto no tengo las habilidades, lo que sea. Pero culpar todo el tiempo a los hijos, el mensaje es, tú eres una persona indeseada.
por ti, por haberte tenido, nuestra vida es mala. Y si uno piensa que los papás somos los que adoramos a los hijos, los queremos por encima de todo, y yo todo el día les recuerdo a esta niña, a este niño, que si no hubiera sido por ellos seguramente estaría viajando y estaría dedicado a hacer otra cosa en Europa. De lugar de estar trabajando en este puesto miserable que me toca levantarme temprano y llego tarde y no me pagan nada. Los hijos no tienen la culpa de la vida de los padres. Porque, tristemente, padres que se han ganado la lotería y con muchos millones siguen siendo exactamente iguales. Ya terminando esta sección de padres de familias agresoras, nos enfocaremos a las repercusiones del matoneo en el colegio.